no existe el mundo perfecto, claro que no. Cada uno de los integrantes de esta realidad debe hacer el propósito por generar un mundo mejor cada día. Es más evidente que el pasado día 9 de marzo sucedió algo histórico sin precedentes en nuestro país, el llamado paro nacional, donde se convoca a todas las personas de género femenino en detener cada una de sus actividades diarias con el propósito de cambiar de manera paulatina las condiciones que reciben en cada ámbito donde participan, aparte de manifestar ese enojo hacia esas situaciones que están sucediendo, aparte de los ya mencionados feminicidios como es el acoso sexual, abuso sexual, físico, psicológico, patrimonial, abuso de autoridad, desapariciones, etc. Además, el paro nacional busca como objetivo propiciar que pongamos atención a la alza de violencia de género, mejor dicho feminicidios, que han tomado tanta relevancia en los últimos años. No podemos engañarnos o fingir que no sabemos sobre que la mayoría de los casos de violencia, en sus distintas modalidades, de género se han dirigido a mujeres en adultez media, mujeres de la tercera edad, niñas y adolescentes. El hartazgo es más que evidente y por ello se ha buscado y encontrado cómo hacerse escuchar. La afectación económica del paro generada pérdidas por millones de pesos, algo que al sector industrial o productivo le dolió profundamente. Este acto tiene como propósito sobrellevar un escenario de ausencia real o física de las mujeres tanto en funciones académicas, laborales, sector público, privado y social respectivamente. Si hay personas que creen que ya no habrá casos similares, pues se les tiene que dar a entender que no será así, aun y que personalmente o muchos lo quisiéramos así. La verdad, se está viviendo una etapa donde la sociedad busca que las cosas cambien de la noche a la mañana. Se irán viendo cambios a lo largo de los siguientes años. Hay aspectos que se le puede criticar a este movimiento social, son el hecho de que se ha estado afectando en distintas ciudades de México el patrimonio histórico, negocios, autos e incluso agrediendo con lanzar objetos y golpeando a peatones, policías, reporteros que cubrían la nota. Todo esto discrepa con el verdadero propósito de este movimiento, que es el de concientizar. Se ha especulado que son distintos individuos denominados infiltrados, que siguen órdenes por algún personaje o por distintos poderes movimientos. Incluso se habla que mismas integrantes de estos movimientos, motivadas por actores políticos, se unieron a la causa para desmadrar distintas ciudades de México como su capital, Ciudad de México, ocultándose al mismo tiempo entre la marcha, y que en términos generales se aprecia en los distintos medios de comunicación y redes sociales, que el hartazgo generado por el alza de violencia de género es la que solamente propicia ese desorden. Tiene algo de lógica que unos infiltrados actúen así, ya que distintos intereses quieren afectar a varios sectores sociales constituidos e imponer o condicionar el destino de las personas. Obviamente sabemos que con un mantenimiento adecuado se puede reponer todo aquello, pero más allá de eso es el simple hecho de buscar provocar violencia de manera inverosímil, y que debe señalarse y aplicar las debidas sanciones a aquellos que adoptan una conducta irracional, pero respetar obviamente a los manifestantes conscientes, con excepción a la manifestación en Monterrey, donde hubo muy bajos disturbios y que demuestra la inteligencia y conciencia de la sociedad regiomontana y específicamente en sus mujeres. Se debe entender que atrás de estos lamentables feminicidios existe un trasfondo social que, queramos o no, forma esos círculos viciosos inconscientes que muchos aún no se dan cuenta. Realmente la mayoría de terceras personas solo actúa o se indignan frente al acto reprobable en cuestión, que obviamente es de manera entendible, pero se está omitiendo el verdadero origen de toda esta situación, que va más allá de conductas machistas o lenguaje misógino. Son escenarios que pueden propiciar los feminicidios y cualquier tipo de violencia de género, tanto para las mujeres pero incluso para los hombres, encontrándose en medio de ambos polos los infantes, adultos mayores, adolescentes, personas con discapacidad, comunidad LGBTI, mascotas o animales, entre otros. Estas señales o avisos muchos no lo toman con la seriedad suficiente o los ignoran intencionalmente. Realmente no hay una jerarquía o un orden de estas circunstancias. Realmente unas pueden ser consideradas primarias o directas y otras como secundarias indirectas. Se deja a criterio personal. Se pudo haber omitido más circunstancias o no mencionarlas. Eso realmente es parte de ese ejercicio de reflexión que puede llevar a cabo en añadir más elementos o descartar en su defecto para el análisis personal. Cabe aclarar que para nada esas variables pueden justificar un acto de esta dimensión. ¿Por qué?
Tenemos aún padres que le dicen a sus hijos: aguántese cabrón, los niños no lloran, a las viejas hay que traerlas cortitas, mijo, no se deje. Y ni que decir lo que unos padres de familia le dicen a sus hijas: tú tuviste la culpa por vestirse así y andar enseñando de más, pareces una cualquiera, usted le tiene que servir a su marido cuando se case. La verdad que da mucha pena mencionar esto, pero es algo que puede suceder al interior de un hogar. Buscar justicia debe ser el objetivo de todo este movimiento, por aquellas víctimas que no pudieron ser sacadas de las manos de ciertas personas sin escrúpulos y con pensamientos desorganizados. ¿Se hará justicia en algún momento o ya se está llevando a cabo por todas aquellas mujeres que fueron afectadas y también para sus familias, que es también muy importante? Esa es una tarea que le compete tanto al Poder Ejecutivo, promoviendo más leyes sensatas al Legislativo y que éstas sean útiles para mejores prácticas en la impartición de justicia, y al mismo tiempo concientizar a la población en general sobre este fenómeno tan pronunciado en México como lo es el feminicidio. El Poder Judicial de cada estado de este país y el federativo deben ponerse del lado de aquellas víctimas sin voz. Se necesita agotar todos los recursos posibles para adjudicar responsabilidades y que caiga todo el peso de la ley contra esos prospectos de seres humanos. Porque se está incrementando los casos de violencia hacia las mujeres. Podemos mencionar los roles jerárquicos sin sentido que aún la sociedad conserva, como ejemplo, que el hombre le agrada ser considerado como el jefe de familia y no permite que por ningún motivo que su esposa se supere, también que la esposa le agrade ser mantenida económicamente sin mucha aprobación por parte de su esposo. Esto se traduce como la falta de valores relacionados a la estabilidad positiva y armoniosa desde el origen de la familia, que son cada padre o madre, esposa, esposo, novia, novio. Ellos o uno solo en un mediano plazo pueden transferir esos roles malentendidos a sus hijos. Él o los hijos en cierto tiempo replicaron una mayor parte de lo mostrarlo por sus padres de nuevo hacia ellos mismos, sus hermanos en caso dado, vecindario, escuela, la vida social, hasta incluso copiar el modelo aprendido hacia sus hijos y esposa o esposo en un futuro próximo. Ese tipo de circunstancias familiares pueden convertir a las personas en seres cínicos, duros y vacíos, y que solo valoran la inteligencia lógica y dejan de lado los sentimientos. Tenemos a la disposición un mundo de producciones en el ámbito de películas infantiles o dibujos animados, donde se plasma que el concepto de la mujer es servir en las labores domésticas, y que encontrará a su príncipe azul y será feliz para siempre con el ejemplo Cenicienta de Disney. Lamentablemente dejamos que las niñas y niños, en el mejor de los casos, vean eso y ni siquiera les explicamos de manera adecuada lo que ven. El anime y el manga son medios de entretenimiento muy populares a través del pasado y del propio presente. La forma de plasmar el concepto o el rol de la mujer en algunos animes es donde puede existir discrepancias con respecto al objetivo real, entre comillas, de esos contenidos, que son el simple entretenimiento, como ejemplo desnudos, senos abultados, etc. Realmente eso lo podemos aceptar de alguna manera, ya que es el consumidor de ese contenido que decide tomarlo como un simple entretenimiento o como un material para satisfacer sus deseos más profundos, y que aparte la trama en el anime por lo general muestra situaciones un poco subidas de tono, pero con los límites de edad para el público dirigido, además de situaciones ficticias o mágicas pero con un sentido positivo en cada espectador. El anime se diferencia radicalmente con el contenido llamado hentai, que es el género pornográfico por excelencia en las páginas con contenido para adultos, donde son dibujos animados que cuentan una historia realista tanto en la trama como en los detalles de cada personaje, y que el objetivo es construir una fantasía en el espectador, pero que en ocasiones se convierte en algo bizarro. La industria del anime a través de la historia ha lanzado un sinfín de producciones de calidad y que han perdurado de generación en generación, pero que desde un punto de vista personal el hentai denigra el verdadero arte / creatividad del anime con el contenido subido de tono que muestra cada historia. Cada quien decide si lo consume o no, siempre y cuando pueda entender que ese material es simplemente un instrumento para satisfacer deseos temporales y no duraderos. Cabe aclarar, los programas de análisis deportivo a través de la televisión y radio, donde en sus programas y transmisiones, en especial en fútbol, en su mayoría abundan hombres y donde se refleja muy poco espacio para las mujeres, esto puede deberse a las creencias que manejan algunas mujeres sobre que los deportes son exclusivos de los hombres
hombres y que en consecuencia frena un interés en cada una de ellas en estudiar y dedicarse a la comunicación deportiva. Otra causa puede ser que ciertos personajes masculinos o mismas empresas de comunicación de manera artera impidan la aceptación o el crecimiento de muchas periodistas que buscan una oportunidad al aire o en diferentes espacios. Hay periodistas o reporteras corresponsales que deben ser de un partido o encuentro y sobre táctica o estrategia deportiva por parte de toda una sociedad, aun y que no les interese a muchos los deportes, como ejemplo Adriana Monsalve y Valeria Marín de TUDN, Ana González de Multimedios, Carolina Padrón de ESPN, y Marion Reimers de Fox Sports, etc. Ni que decir en la práctica profesional de deportes como fútbol femenil en México o Liga MX femenil, donde a las participantes se les paga sueldos de miseria y aparte en muchos casos son objeto de acoso por su cuerpo por parte de espectadores, en su mayoría hombres que buscan su propia satisfacción. Hasta antes de la creación de la liga en el 2017, la mayoría de las integrantes de la selección mexicana jugaban en la liga profesional en Estados Unidos, ya que además de permitirles practicar fútbol, podrían continuar con sus estudios y otorgar múltiples becas, a excepción de Charlyn Corral, que desde hace muchos años atrás por su calidad futbolística, se encuentra jugando en el viejo continente en equipos como Levante y actualmente el Atlético de Madrid en España. La industria de la pornografía que muchos normalizan puede ser el desencadenante de un cambio de percepción del propio concepto, distorsión, de sexualidad, el acto sexual, así como la propia integridad del hombre y de la mujer. La pornografía es una sinergia en donde se involucran tanto actores y actrices junto a los propios productores y productoras en general, así como los dueños o accionistas de cadenas o páginas de contenido para adultos como Pornhub, Xvideos y entre millones más de portales de contenido pornográfico con alguna reputación. Muchos de estos involucrados antes mencionados catalogan con fines de sinceridad o por beneficio económico como una fantasía o algo bizarro ese conjunto de escenas, actos dirigidas hacia el espectador. De manera obvia, el tener libre acceso a estas páginas es mostrar de manera continua una dominación del hombre hacia la mujer y viceversa en distintas prácticas o categorías de este contenido como hardcore, bang bang o sadismo, masoquismo, atamientos, dominación, BDSM. Con o sin consentimiento entre actores e industrias, el concepto de dominación se hace muy evidente en cada escena. Puede considerarse como un complemento de la misma práctica sexual entre parejas, siempre y cuando se entienda por las partes involucradas que simplemente es un escape a una realidad y que evidentemente este no afecte a ninguna tercera persona. Esa canción que escuchas y que te encanta y la pones en cualquier oportunidad para desestresarte, pues puede contener un fondo muy denigrante, pero que al fin de cuentas es solo música. Mueve tu culito mami, mátalas con una sobredosis de locura, rata inmunda, animal rastrero, se te hacen conocidas, pues se escuchan en cada reunión familiar o social y donde la gente omite completamente el cómo. Estas letras quieren orientar la conciencia de las masas, las letras denigran a las personas, pero lo más increíble es que porque esa canción simboliza un recuerdo inolvidable o se asocia con un sentir, un estado de ánimo en particular, lo tomamos como buena música y que no le hace daño a nadie. Música con letras misóginas dirigidas en su mayoría a mujeres son producidas y exportadas hacia miles de usuarios alrededor del mundo y solo se están dedicando a pasarla bien con ella como un complemento a la convivencia con el otro. En el sector laboral, donde históricamente, por no decir culturalmente, hay empleos ya tachados como exclusivos de mujeres como cajeras, psicólogas, estilistas, empleada doméstica, área de salchichonería y carnes frías en un supermercado, por solo mencionar algunos. Cuando los hombres intentan postularse a alguno de estos empleos para mujeres, sencillamente se cierran las puertas por parte de los empleadores, ya es según por el perfil laboral buscado por ese negocio o empresa. Ni hablar, los hombres en muchos casos toman algún empleo que si va con nosotros, como lo son chofer, carnicero, mecánico, ingeniero en mecatrónica, etc. Y obviamente esto se da a la inversa, claramente contando con optimistas excepciones. El feminismo debe ser la base para la equidad de género, no para ser superior al sexo opuesto. Esto puede fomentarse mediante el diálogo o consultas ciudadanas, o simplemente con la educación impartida hacia los niños y niñas sobre la igualdad y equidad de género, y el fomento a la empatía hacia este sector tan vulnerable, pero que a la vez es más fuerte ante la adversidad de las circunstancias.
Ser feminista es la congruencia contigo mismo y con los demás no importando género. Muy posiblemente dentro de los mismos grupos feminista exista discordia entre los integrantes de estos, al igual que en cualquier grupo unos buscan sobresalir más que los demás y otros están en contra con ello, propiciando una mala comunión que termine en una frustración reprimida. Lo que se trata de plasmar es que el feminismo no es la verdad absoluta, pero sí puede ser el camino para entender y ponerse en los zapatos de cada mujer y sentir lo que viven cada día. El sentir de este sector tan trascendental en la sociedad fue escuchado con un sentimiento mutuo. El violador eres tú, a favor o en contra de esa expresión usada por parte de ellas hacia el mundo lo decide cada uno. Como se puede entender, existen múltiples factores que desencadenan la situación actual de violencia de género. No se trata de descubrir el hilo negro ni mucho menos de manejar una verdad absoluta, más bien de poner los puntos sobre la mesa y reflexionar al respecto sobre esta tendencia a la alza de distintos tipos de violencia hacia el género femenino. Lo que más sorprendió de todo este movimiento llamado Paro Nacional fue la manifestación que aconteció el día 8 de marzo pasado en la llamada Macroplaza en la ciudad de Monterrey, donde en su mayoría las manifestaciones fueron pacíficas por parte de los asistentes durante los recorridos en distintas avenidas hasta llegar al recinto de gobierno. Aunque desafortunadamente después del evento se evidenciaron daños en algunas zonas de la Macroplaza, algo que es entendible e inevitable, aquí es donde me realizo una pregunta interesante: ¿cuál coronavirus? Lo que se observó fue la fuerza de unión entre personas con una convicción y visión muy clara, que es la toma de conciencia sobre la violencia de género que está desencadenando el feminicidio, y por momentos de absoluto olvido sobre que el contacto en masa o la nula sana distancia podría desencadenar a corto y mediano plazo consecuencias de salud debido a esta enfermedad. Eso lleva a otra reflexión resultante de esto, que si cada uno en su trinchera mantiene su enfoque y no se deja llevar por información de terceros, sino que sí mismo de manera voluntaria se dirija con autonomía para realizar cualquier acción que se proponga, recuerden, donde hay unión hay fuerza. Hoy y siempre estamos con ustedes, mujeres que nos han dado vida, amor, comprensión, cariño, lucha y persistencia ante los retos que plantea la vida misma, pero la mejor forma de adquirir un verdadero cambio de conciencia sería estar unidos todos como sociedad, no importando género, clase social, ideología, religión, condición, economía, cultura, raza, identidad, valores o personalidad y costumbres, etc. Se crearon más que hashtags expresiones como Ni Una Más. Pero aún podemos crear y convocar con uno que sea más inclusivo. Más conciencia, menos ignorancia. Morado no es color sino convicción. Ni una más, ni uno menos.